la creación de las guerrillas? ¿Culpa del propio Estado? La aparición de grupos insurgentes como la FARC y M-19 se dieron producto de las restricciones para la participación política en Colombia durante el periodo del Frente Nacional. El Frente Nacional ocurrió entre 1958 y 1974. Fue una coalición conformada por los partidos liberal y conservador, en la cual estos se repartieron el poder durante 16 años. Durante el Frente Nacional se logró apaciguar de cierta manera la violencia bipartidista de años anteriores. Sin embargo, el descontento general persistió debido a los problemas sociales, económicos y políticos. Además, la influencia del comunismo y la revolución cubana contribuyeron también a la conformación de estos grupos subversivos. La sensación de un fraude evidente por parte de los sectores populares, el aumento de la represión contra el pueblo y un cúmulo de conflictos que aún persistían en el país llevaron a la conformación del grupo M-19, y su objeto inicial era respaldar a través de las armas la voluntad popular. Como resultado, sectores campesinos y obreros recurrieron a la acción militar para expresar su descontento con la estructura política que tanto los ha marginado tanto en el espectro económico, social y político. Por otro lado, el grupo M-19 surge como una respuesta al presunto fraude que ocurrió el 19 de abril de 1970, cuando el conservador Misael Pastrana se impuso sobre Gustavo Rojas Pinilla, que era contendor político por el movimiento ANAPO. Durante los años 60 y 70 se sufrieron grandes consecuencias en cuanto al desplazamiento forzado, la violación de derechos humanos y el conflicto nacional. Todo esto producto de la época conocida como la violencia, que fueron los años en que ocurrió la violencia bipartidista entre liberales y conservadores. Si bien es cierto que luego, con la coalición del Frente Nacional, se mermó esta violencia bipartidista, los problemas de fondo del país no cesaron. Se abate sobre Colombia. El inicio de las FARC se remonta a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, hecho que llevó al país a una violencia partidista, donde uno de los afectados fue Pedro Antonio Marín, que posteriormente cambió su nombre a Manuel Marulanda Vélez. Con algunos de sus familiares creó un grupo armado para defenderse en el sur del Tolima. Allí nació el Campamento Davis, que hacía parte de las llamadas Repúblicas Independientes, donde un grupo de campesinos luchó por varios años contra los gobiernos conservadores. En mayo de 1964, luego de soportar un ataque aéreo ordenado por el presidente Guillermo León Valencia en la llamada Operación Soberanía, se unieron para redactar un programa agrario y formar el llamado Bloque Armado del Sur, que posteriormente se unió con otro grupo en la meta para llamarse Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC. Al problema de la necesidad de una reforma agraria, que yo diría es la causa remota del surgimiento de las FARC y del surgimiento de este conflicto que está ya por terminarse. A finales de 1969, con la realización de la tercera conferencia, surgieron varias ideas de influencia de la Revolución cubana y comenzaron una estrategia de guerra de guerrillas con desplazamientos a otras regiones del país. En medio de un ambiente de cambios políticos y la llegada de gobiernos liberales, en 1974 crea el llamado Secretariado, que en su comienzo estuvo conformado por 3 comandantes. Una época donde se acrecentó los combates entre fuerza pública y guerrilla, lo que llevó en la sexta conferencia a finales de la década de los 70 a replantear la estrategia en varias regiones del país. Con el incremento de la guerra y los fracasos en los procesos de paz, las FARC ya alcanzaban los 60 frentes, una muestra de una débil presencia de la fuerza pública. Uno de los propósitos iniciales de las FARC es la de abrir sus frentes en distintas regiones y comienzan a enviar avanzadas, comisiones que llamaban entonces, a distintos departamentos del país, a distintas regiones, en donde van creando sus pequeños núcleos de organización guerrillera que con el tiempo se convierten no solamente en frentes, sino en bloques ya regionales. Con la llegada del Plan Colombia en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, las fuerzas militares se rearmaron de equipos, tecnología e inteligencia que llevaron a dar golpes importantes contra las FARC. Solo en 2007 pudieron realizar su novena conferencia, cuyo principal propósito se centró en resistir la ofensiva militar. En estos momentos se profundizó el trabajo de las milicias y los comandos urbanos. Luego de 50 años, las FARC tomó la decisión de dejar las armas y buscar llegar al poder por medio de la política. Un elemento que ha estado presente todo el tiempo en el pensamiento de los dirigentes e integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país es el desprecio total por los grupos guerrilleros, no solo por el hecho de que estén armados, sino también por la ideología que representan. Un ejemplo de esto se puede evidenciar en lo que pasó con la Unión Patriótica, partido que, aunque estaba respaldado por los acuerdos entre las FARC y el gobierno, se tornó en una verdadera pesadilla para sus integrantes. Un sector de la oligarquía colombiana, al ver el crecimiento de este nuevo representante de izquierda,
decidió optar por el genocidio de sus dirigentes y simpatizantes, usando tanto a paramilitares como organizaciones estatales como el DAS, lo que llevó como resultado al homicidio de 2 candidatos a la presidencia, 7 congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes, 70 concejales y un sinnúmero de integrantes que podrían pasar de las 3.000 personas. Es claro que los medios por los cuales muchos grupos armados no han sido los adecuados, pero establecer diálogos con el lado que los ataque a sangre fría al mismo tiempo que los trata de terroristas no parecía una opción. Se podría plantear que el gobierno no quiere tener a ningún exguerrillero cerca de alcanzar un cargo importante en el país, y por esto se ha preferido conservar una guerra en lugar de buscar soluciones de una manera diplomática. Esto se puede ver evidenciado en políticas gubernamentales como la política de defensa y seguridad democrática expuesta por Álvaro Uribe Vélez, donde se les arrebata por completo el carácter político a los grupos insurgentes. No solamente supieron cómo hacer la matanza de campesinos humildes a los que acusaban de sospecha de ser guerrilleros, sino que acabaron con la Unión Patriótica. Partidos de izquierda, ya les decía, más de la mitad de la Unión Patriótica asesinada en todo el país lo fue en Antioquia. Colombia, a lo largo de su historia, ha tenido varios procesos de negociación con diferentes grupos armados. Unos intentos de negociación han fracasado, pero en cambio han habido otros con los cuales se ha llegado a un acuerdo final, como por ejemplo entre el M-19 y las FARC. El proceso de paz que este grupo sostuvo con el gobierno se dio en los años más violentos de la historia de Colombia, en el año de 1989, en que los narcos mataron a un favorito candidato presidencial y realizaron decenas de atentados contra la población civil. Al principio se llevaron a cabo varias reuniones secretas entre el gobierno y el M-19, pero solo en enero de 1989 se realizó la primera reunión oficial. Después vendrían varios acuerdos en los cuales el M-19 aceptaba las condiciones de política de paz del gobierno y reconocía que el diálogo debía llevar a la movilización de su cuerpo armado. Por su parte, el gobierno aceptaba que se abrieran espacios para discutir los problemas del país y creó las condiciones para su inserción a la política. Finalmente, el acuerdo de paz entre este grupo y el gobierno se llevó a cabo el 9 de marzo de 1990, bajo el mandato de Virgilio Barco. Este acuerdo se convirtió en el primer proceso funcional entre un Estado y una guerrilla en América Latina, y de paso el primero que después de desmovilizarse se constituyó como partido político. El acuerdo tuvo como fin la desmovilización de este grupo mientras estos puedan participar en la actividad política en el país. Fue así como en la Constitución de 1991 se estableció ampliar los cupos del Congreso para grupos guerrilleros que hubieran hecho la paz con el gobierno nacional. Aunque Carlos Pizarro, quien fue líder del grupo armado durante el proceso, fue asesinado 40 días después, pero esto no causó que el acuerdo terminara, ya que el grupo guerrillero y el gobierno siguieron cumpliendo lo ya pactado. En el año 2002, el presidente Juan Manuel Santos anuncia públicamente las conversaciones con las FARC y su intención de iniciar un proceso de paz. Las conversaciones de paz iniciaron en Oslo, Noruega, pero finalmente se desarrollaron en La Habana, Cuba. El acuerdo fue conformado por 6 puntos, entre los cuales estaba la creación de la JEP, la cual tenía como función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. A pesar de altibajos y críticas, 4 años después de iniciar las conversaciones, se logró por primera vez la firma de un acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno nacional, ya que el 24 de agosto de 2016 se firmó en Cartagena el Acuerdo General para el Fin del Conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera. Pero este acuerdo debía ser legitimado y aprobado por la población, y por tanto fue sometido a un plebiscito que se realizó el 3 de octubre del mismo año. El resultado final fue una victoria para el no, que implicaba el rechazo al acuerdo final. Este resultado se debió a la fuerte campaña de oposición liderada por el Centro Democrático, encabezada por el expresidente Uribe.
Tras un periodo de negociación con los promotores del no, el gobierno y la FARC acordaron un nuevo texto para el acuerdo de paz, el cual se firmó entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de la FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá. En resumen, la creación de diferentes grupos armados en el territorio nacional se da por motivos como la inequidad social, carencia de participación política, la falta de apoyo por parte de la ley y la falta de transparencia en las votaciones. Después de la creación de los grupos insurgentes, el gobierno desconocía su participación política y al sector popular que estos representaban, lo que resultó en la imposibilidad de entablar acuerdos entre ambos bandos. En conclusión, se puede evidenciar que el propio Estado ha dificultado la participación política a tal punto en el que la creación de grupos armados parecía la única alternativa para ser escuchados y lograr un verdadero cambio. Lastimosamente, mientras pasaron estos años, los ideales que impulsaron esta clase de grupos se fueron olvidando. A manera de reflexión, la frase de Jaime Bateman: las revoluciones, compañeros, se están haciendo en el mundo y nosotros no nos vamos a quedar atrás. Aquellos que no tengan la voluntad, aquellos que no crean que es posible, tienen que irse a vender empanadas, compañeros. Frase que la dijo durante el discurso inaugural de la 7ª Conferencia Nacional del M-19 en 1982. Y creo que esta frase debería dejarnos algo que pensar. ¿Usted qué sentiría verme a mí en la calle? Usted, colombiano, de tiempo completo, aquí, un guerrillero andando por la 7ª. ¿Usted qué pensaría? No, pues si yo lo veo a usted por la calle, le digo, ¿qué hubo, comandante? ¿Cómo va su vida? ¿Pero usted no pensará en la suerte de ese tipo? Sí, pensaría en su suerte. ¿En qué pensaría usted? Pues pensaría si es un hombre seguro o si no es un hombre... ¿Qué va a hacer con esa pistola? No, es que me está molestando aquí atrás. Ah, bueno. Pensaría si es un hombre seguro o si es un hombre que olvidó el pasado. Ese es el problema. Mire, el problema no es del M-19 y nosotros hemos estado insistiendo en eso. Si el problema fuera el M-19, eso sería facilísimo. Por eso nosotros, yo se lo dije al senador Bula, le dije, mire, no se hagan ilusiones de que con esta ley de amnistía van a lograr pacificar el país. Decía, creo que el presidente de la CTC hace poco una palabra muy buena que decía, la paz es el salario. Eso mismo dicen los indígenas. La paz es que le devuelvan las tierras de los indígenas. La paz es que le den el 30, el 40, el 50% de aumento salarial a los trabajadores de este país. La guerra es que el Congreso de la República se aumente de 100.000 a 150.000 pesos. Esa es la guerra, ¿cierto? ¿Usted la guerra eso, el aumento de las dietas? No, no solo lo condeno, sino que creo que el primer acto que tiene que hacer el presidente de la República después de la aprobación de la amnistía es echar hacia atrás esa alza. Esa alza es una provocación para el pueblo.